el pueblo escogido de Dios comprenda la verdad y adquiera discernimiento, nadie podrá librarse. En ese momento te expulsarán de la Iglesia. Puede que algunos no estén convencidos y refunfuñen. He ido de aquí para allá por Dios. He trabajado muchísimo por Él y he pagado un gran precio. Abandoné a mi familia y mi matrimonio. Di mi juventud por Dios y su obra. Abandoné mi profesión y dediqué la energía de media vida porque creía seguro que recibiría las bendiciones que Él otorga. Jamás imaginé que me descartaría por no perseguir la verdad y no practicarla nunca. ¿No sabes que la verdad impera en la casa de Dios? ¿No tienes claro a quiénes premia Dios y a quiénes bendice? Si tu renuncia y esfuerzo han derivado en un auténtico testimonio vivencial y además dan testimonio de la obra de Dios, Él te premiará y bendecirá. Si tu renuncia y esfuerzo no son auténtico testimonio vivencial y ni mucho menos testimonio de la obra de Dios, sino testimonio de ti mismo, una petición a Dios para que reconozca tus logros, entonces vas por la misma senda que Pablo. Lo que haces es maldad y resistencia hacia Dios. Y Dios te dirá: aléjate de mí, malhechor. ¿Y qué implicará esto? Será la demostración de que eres un apestado, condenado a caer en los desastres y a ser castigado. Padecerás la catástrofe. Pablo era superior a la persona promedio de su tiempo en cuestión de estatus, del trabajo que hacía, de su competencia y sus dotes. Pero ¿cuál fue el resultado? En su fe en Dios, y de principio a fin, Pablo estuvo intentando hacer tratos con Dios, poner condiciones. Aspiraba a recibir un premio y una corona de Dios. Al final, no se arrepintió sinceramente ni realizó muchas buenas acciones, y naturalmente estaba lejos de tener mucho testimonio vivencial auténtico. ¿Podría haber recibido el perdón de Dios sin ni siquiera haberse arrepentido sinceramente? ¿Podría haber conseguido que Dios cambiara de idea sobre él? Imposible. Pablo dedicó toda su vida al Señor, pero por seguir la senda de un anticristo y negarse rotundamente a arrepentirse, no solo no fue premiado, sino que fue castigado por Dios. No hace falta decir que las consecuencias que padeció fueron catastróficas. Por ello, ahora te digo claramente que si no eres una persona que persiga la verdad, deberías al menos tener un poco de sentido y no discutir con Dios ni apostarte tu resultado y tu destino como si estuvieras jugando. Eso es intentar hacer un trato con Dios, una forma de resistirse a Él. ¿Qué buen desenlace pueden tener quienes creen en Dios pero se resisten a Él? La gente se vuelve dócil ante la muerte. Aquellos que son insensibles a la razón no abandonan sus costumbres hasta que no están a las puertas de la muerte. Para salvarse, el mejor método, el más sencillo y aconsejable, es dejarse de excusas, justificaciones y condiciones, y aceptar y perseguir la verdad con los pies firmes sobre la tierra, con lo cual Dios cambiará de ideas sobre ti. Cuando Dios cambie de ideas sobre ti, tendrás esperanza de ser salvo. La esperanza de salvación del hombre es un don de Dios, y la condición previa para que Dios te dé esta esperanza es que renuncies a todo cuanto aprecias y lo abandones todo por seguirlo a Él,
y por perseguir la verdad sin intentar hacer tratos con él. No importa que seas mayor o joven, hombre o mujer, formado o iletrado, ni tampoco dónde naciste. Dios no se fija en ninguna de estas cosas. Tal vez digas: yo tengo buen talante, soy paciente, tolerante y compasivo. Si sigo siendo paciente hasta el final, eso hará que Dios cambie de ideas sobre mí. Esas cosas son inútiles. Dios no se fija en tu talante, ni en tu personalidad, ni en tu formación, ni en tu edad, ni importa cuánto hayas sufrido, ni cuánto hayas trabajado. Dios te preguntará: ¿en todos tus años de fe se ha transformado tu carácter? ¿Según qué cosas vives? ¿Has perseguido la verdad? ¿Has aceptado las palabras de Dios? Puede que tú respondas: las he escuchado y aceptado. Entonces Dios te preguntará: puesto que las has escuchado y aceptado, ¿se ha corregido tu carácter corrupto? ¿Te has arrepentido sinceramente? ¿Te has sometido a las palabras de Dios y las has aceptado sinceramente? Tú argumentas: he sufrido y pagado un precio, me he esforzado, he abandonado cosas y he hecho ofrendas. También he ofrecido mis hijos a Dios. Todas tus ofrendas son inútiles. Esas cosas no pueden cambiarse por las bendiciones del reino de los cielos, ni utilizarse para que Dios cambie de idea sobre ti. La única manera de conseguir que Dios cambie de idea sobre ti pasa por tomar la senda de búsqueda de la verdad. No hay otra opción. El hombre no debe ser oportunista ni astuto en cuanto a la salvación, y no hay ninguna vía de escape. ¿Lo entiendes? Debes tenerlo claro. No te confundas. Aunque tú te confundas, Dios no. ¿Y qué debes hacer a partir de ahora? Cambia de actitud y de punto de vista, y que las palabras de Dios sean tu fundamento, hagas lo que hagas. La verdad no puede ser reemplazada por ninguna bondad, ninguna excusa, ninguna filosofía, ningún conocimiento, ninguna moral, ni ninguna ética provenientes del hombre, y ni siquiera por la conciencia ni por la supuesta integridad y dignidad del hombre. Deja estas cosas de lado, acalla el corazón y busca el fundamento de todas tus conductas y acciones en las palabras de Dios. Y mientras lo haces, busca la revelación por parte de Dios de los diversos aspectos del carácter corrupto del hombre en sus palabras. Compárate con ellas y corrige tus actitudes corruptas. Esfuérzate por conocerte cuanto antes, desecha la corrupción y apresúrate a arrepentirte y a cambiar. Renuncia a la maldad y busca los principios verdad en tus conductas y acciones, basando todas ellas en las palabras de Dios. De ninguna manera debes basar estas cosas en las nociones y fantasías humanas. De ninguna manera debes intentar hacer un trato con Dios. No debes intentar cambiar tus insignificantes sufrimientos y sacrificios por las recompensas y bendiciones de Dios. Deja de hacer esas tonterías, no sea que Dios se enoje contigo, te maldiga y te elimine. ¿Está claro? ¿Lo habéis entendido? Sí. Pues meditadlo detenidamente en lo sucesivo. Todo aquello de lo que acabamos de hablar estaba relacionado con la búsqueda de la verdad,
Y aunque no hemos dado una respuesta específica a la pregunta conceptual de qué implica perseguir la verdad, sí hemos compartido enseñanzas orientadas a las diversas ideas erróneas y los conocimientos falaces del hombre sobre la búsqueda de la verdad, así como a la variedad de dificultades y problemas presentes cuando ésta se persigue. Para terminar, me gustaría resumir lo que implica perseguir la verdad, las formas en que se manifiesta la búsqueda de la verdad y cuál es exactamente la senda de práctica para perseguir la verdad. Entonces, ¿qué implica perseguir la verdad? Perseguir la verdad supone empezar a practicar y experimentar las palabras de Dios, y así lograr comprender la verdad y entrar en la realidad verdad por medio de la experiencia de las palabras de Dios, y convertirse en alguien que realmente conoce y obedece a Dios. Ese es el resultado final de la búsqueda de la verdad. Por supuesto, la búsqueda de la verdad es un proceso de varios pasos dividido en varias etapas. Cuando hayas leído las palabras de Dios y hayas descubierto que son la verdad y la realidad, comenzarás a hacer introspección en ellas y lograrás conocerte. Verás que eres muy rebelde y que de ti brota mucha corrupción. Anhelarás poder poner en práctica la verdad y alcanzar la sumisión a Dios, y empezarás a esforzarte por llegar a la verdad. Ese es precisamente el resultado de la introspección y el autoconocimiento. A partir de ese momento comienza tu experiencia vital. Cuando te pones a investigar y analizar los estados y problemas que surgen de tu carácter corrupto, esto demuestra que has empezado a perseguir la verdad. Podrás meditar y analizar activamente cualquier problema que se produzca o cualquier corrupción que brote de ti. Y cuando te des cuenta de que en efecto se trata de manifestaciones de corrupción y de un carácter corrupto, como es natural, buscarás la verdad y te pondrás a resolver esos problemas. La entrada en la vida comienza por la introspección. Ese es el primer paso de la búsqueda de la verdad. Inmediatamente, y por medio de la introspección y el autoconocimiento, verás que todas las palabras de revelación de Dios concuerdan con la realidad. Entonces, podrás someterte a ellas de corazón y aceptar su juicio y castigo. Este es el segundo paso de la búsqueda de la verdad. La mayoría es capaz de aceptar las palabras de Dios que revelan las conductas corruptas del hombre, pero no acepta fácilmente las que exponen la esencia corrupta del hombre. Tras leer las palabras de Dios, no reconoce la gran profundidad de su propia corrupción. Solamente reconoce las palabras de Dios que revelan las conductas corruptas del hombre. Por eso, no puede aceptar de corazón el juicio y castigo de Dios. Por el contrario, lo deja de lado. Algunos dicen: yo solo tengo algunas conductas corruptas, pero puedo hacer cosas buenas. Soy buena persona, no soy de Satanás. Creo en Dios, así que debo ser de Dios. ¿No son tonterías? Naciste en el mundo humano, has vivido bajo el poder de Satanás y has recibido la educación de la cultura tradicional. Tu herencia innata y el conocimiento que has aprendido provienen de Satanás. Todas las personas importantes y famosas a las que veneras vienen de Satanás. ¿Decir que no eres de Satanás te permitirá librarte de su corrupción? Es como los niños pequeños, capaces de mentir e insultar desde el momento en que abren la boca.
¿Quién les enseña a hacerlo? Nadie. ¿Qué otra cosa podría ser eso sino consecuencia de la corrupción de Satanás? Esta es la realidad. La gente no ve a Satanás y los espíritus malignos del mundo espiritual, pero los demonios vivientes y los reyes de los diablos están por todos lados en el mundo humano. Todos ellos son encarnaciones de Satanás. Este es un hecho que debe reconocer toda persona. Aquellos que comprenden la verdad pueden descubrir estas cosas y reconocer que todas las palabras de revelación de Dios son realidades. Puede que algunos hablen de que se conocen a sí mismos, pero nunca reconocen que las corrupciones reveladas por las palabras de Dios son objetivas, ni que sus palabras son la verdad. Esto equivale a no poder aceptar la verdad. Si uno no reconoce que tiene un carácter corrupto, no puede arrepentirse sinceramente. Desde luego, uno debe experimentar la obra de Dios durante un tiempo para reconocer y aceptar el hecho de que toda persona tiene actitudes corruptas. Una vez que haya dejado brotar muchas actitudes corruptas, naturalmente se humillará para someterse ante esa realidad. No tendrá más remedio que reconocer que todas las palabras de Dios que revelan, juzgan y condenan al hombre son un hecho y la verdad, y aceptarlas por completo. Eso es lo que quiere decir ser conquistado por las palabras de Dios. Cuando la gente es capaz de conocer sus actitudes y su esencia corruptas sobre la base de las palabras de Dios, y admite que tiene un carácter satánico y que su corrupción está muy arraigada, puede aceptar plenamente el juicio y castigo de Dios y someterse a ellos. Estará dispuesta a someterse a las palabras de Dios que revelan y juzgan a la humanidad, por muy duras o punzantes que sean. Cuando hayas entendido y sepas un poco cómo las palabras de Dios definen, clasifican y condenan a la humanidad corrupta, así como su modo de juzgarla y revelarla, cuando hayas aceptado sinceramente el juicio y castigo de las palabras de Dios y hayas empezado a conocer tu carácter y esencia corruptos, cuando hayas comenzado a odiar tu carácter corrupto, a Satanás y tu propia carne, y cuando anheles alcanzar la verdad, vivir como debe hacerlo un ser humano y convertirte en alguien que se someta sinceramente a Dios, entonces empezarás a centrarte en aspirar a transformar tu carácter. Este es el tercer paso de la búsqueda de la verdad. Conocerse realmente a uno mismo supone reflexionar sobre el propio carácter corrupto y conocerlo en función de las palabras de Dios, con lo que se llega a conocer la propia esencia corrupta y la realidad de la propia corrupción. Cuando una persona haga esto, verá con total claridad el gran calado de la corrupción de la humanidad, que ésta no vive como debería, que vive únicamente con actitudes corruptas y que está desprovista de la más mínima conciencia o razón. Descubrirá que todos los puntos de vista de la gente sobre las cosas provienen de Satanás, que ninguno de ellos es correcto ni acorde con la verdad, que las preferencias de la gente, sus afanes y las sendas por las que opta están adulterados con los venenos de Satanás, y que todos ellos albergan los deseos absurdos del hombre y su intención de recibir bendiciones. Descubrirá que las actitudes que brotan del hombre son precisamente el carácter y la esencia naturaleza de Satanás. No es sencillo conocerse a uno mismo hasta ese punto. Eso solo puede conseguirse sobre la base de las palabras de Dios.
Si se hace sobre la base de las teorías, los discursos y las ideas morales de la cultura tradicional, ¿es posible alcanzar el auténtico autoconocimiento? Por supuesto que no. Tu carácter corrupto proviene de estas filosofías y teorías satánicas. ¿No sería absurdo basar tu autoconocimiento en estas cosas que son de Satanás? ¿No sería cometer una insensatez a ciegas? Por consiguiente, el autoconocimiento debe basarse en las palabras de Dios. Las palabras de Dios son la única verdad y el único criterio con el que se evalúan todas las personas, asuntos y cosas. Si realmente entiendes que las palabras de Dios son la verdad y el único fundamento correcto con el que evaluar a toda persona, asunto y cosa, tienes un camino hacia adelante. Entonces podrás vivir en la luz, lo cual es vivir ante Dios.